Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les comento, a raíz del video anterior, donde encendíamos un LED con un carácter, lo que vamos a hacer en este caso es encender un LED, pero con una cadena de caracteres, que en programación lo llamamos string. Entonces, lo que vamos a hacer, como para que se entienda la teoría de lo que va a pasar en el video, es transmitir desde una PC a un Arduino por el puerto serie una cadena de caracteres. Por ejemplo, queremos encender con la palabra LED on o LED off. Es obviamente totalmente modificable, ¿no? ¿Qué hacíamos hasta ahora? Y un carácter, por ejemplo, la I, que no sé, si en la tabla ASCII es el número 5, estoy inventando, bueno, transmitimos su binario, ¿no? El 101, que equivale al 5 decimal, y el 5 decimal equivale al carácter I. Entonces yo quiero que me aparezca la I del otro lado. O sea que voy a transmitir el 101 y a medida que se va almacenando en el Arduino, el binario se convierte en decimal y por medio de la tabla ASCII, bueno, muestro el mismo carácter que fue enviado. En este caso lo que queremos hacer es no enviar un carácter solo, sino enviar una cadena de caracteres. O sea, yo tengo varios caracteres, una a continuación de otro, eso en programación se llama string, cadena. Y la técnica se llama concatenar, o sea, unir caracteres y formar esto que es una nueva información que lo denominamos palabra o cadena o string, son sinónimos. Entonces, bien, vamos a ver el código que permite hacer esto. O sea, también tenemos que suponer que vamos a utilizar una variable en donde ya no es un carácter lo que quiero almacenar, sino quiero almacenar varios caracteres, ¿no? Vamos a ver el nombre que le ponemos a esta variable, pero tengamos en cuenta que no es del tipo char, carácter, sino que la variable va a ser del tipo string, ¿no? Pues justamente lo que se va a almacenar ahí adentro son varios caracteres. Vamos a ver el código. Yo este código lo saqué de un ejemplo que utilicé hace un tiempo, así que bueno, por eso me permitió también hacer el video. Acá estoy generando esta variable que la vamos a llamar bufferString, y fíjense en que esto es la dimensión que va a tener la variable, o sea, qué cantidad de eh, eslabones van a conformar la palabra que yo voy a almacenar. Se podría jugar un poco con esto e ir cambiando la cantidad, pero la verdad que la memoria del Arduino es limitada y si no tenemos cuidado cómo usamos los strings, corremos el riesgo de quedarnos sin memoria y que después los programas empiecen a correr mal, que cuando tienen que hacer operaciones matemáticas empiecen con las dificultades. Entonces, parte también de programar es hacer las cosas justas, ¿no? O sea, si yo voy a usar una variable para almacenar cierta información, elegir una de las tantas tipos de variable que tenemos, a ver cuál es la indicada. Esas son las cosas que después sumados en un gran programa hacen la diferencia. Bueno, con los strings eso se tiene en cuenta, ¿no? Fíjense en que yo cuando pregunto por LED off estoy utilizando 6 caracteres, por LED on 5, así que yo lo que voy a decir es que la variable va a tener un tamaño de 6. Bien. Bueno, en el setup no hago más que encender el puerto serie y al pin digital 10 darle las características como una salida, porque quiero encender un LED. Y acá vamos a lo que es adentro del loop, que es el código que nos interesa, ¿no? Entonces, fíjense en que eh, puede ser, o en cierta parte del programa, yo lo que voy a necesitar es hacer esto, ¿no? O sea, yo a medida que me van llegando los caracteres lo voy llenando. Entonces, LED on, por ejemplo. Pero, ¿qué va a pasar? Que una vez que yo completé este string con esta palabra, que bueno,
coincidentemente es la que salió, ¿no? Y es la que yo estaba esperando, pero puede llegar a llegar cualquiera. Después una comparación se dará por entendida cuando lo ingresado es igual o no, pero bueno, lo que instintivamente uno piensa es que una vez que se llena esta variable con la palabra, lo que tiene que hacer es borrarse y automáticamente quedar limpia para la palabra nueva que llegue, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea de programa estamos haciendo exactamente esto. Así es como se vacía una variable del tipo string. O sea, recuerden que para un serial print esto significaba texto, doble comilla. En un carácter utilizamos una comilla, acá como es un string utilizamos dos comillas. Así que bueno, esto viene del viejo serial print, quizás lo asocien con eso. No le ponemos nada, significa que la variable la vamos a borrar. Entonces cada vez que pasemos por acá, la variable se borra. Recordemos eso. Bueno, voy a entrar dentro de un while donde cuando yo tengo disponible información en el puerto serie, o sea, un carácter, ¿no? que está ingresando, eh, lo pongo mayor a 0, porque cuando no envía nada envía 0, así que quiero diferenciar que cuando no es un 0, lo que está llegando es información. Yo estoy haciendo un delay. Este delay conceptualmente significa esto. Cuando yo voy recibiendo caracteres L, E, D, O, N y lo voy acumulando, lo que voy a hacer eh, entre carácter que yo recibo y carácter nuevo que va a buscar en el puerto serie para almacenarlo, es una demora, un delay. ¿Para qué sirve esto? Y bueno, para no cometer eh, este error, leer un carácter, volver y cuando vuelvo a leer, volver a leer el mismo porque el anterior, o mejor dicho, el siguiente, todavía no llegó. Entonces lo que hago es una demora, ¿no? Almaceno la L, hago un delay y cuando llego ya me aseguro que el que está disponible no es el primer carácter que se envió, sino que es el segundo. Y bueno, con el tercero, cuarto, quinto, pasa lo mismo. Entonces, si yo no pongo esa demora, corro el riesgo de volver a leer el mismo, volver a leer el mismo, y acá almacenar esto, ¿no? No sé. Que después cuando yo quiero hacer alguna comparación, obviamente esto no es LED on, aunque quizás es lo que se envió, pero por un problema de compatibilidad de tiempos de lectura, yo puedo correr el riesgo de, ya le digo, completar la variable con el mismo carácter repetido varias veces y después no me va a coincidir en el if. Así que el delay que vemos acá en esta línea de programa justamente corresponde a ese tiempo que voy a dar entre un carácter y otro que me vaya llegando. Bien, bueno, lo que hago es a la variable buffer string, del tipo string que estábamos diciendo, esto se llama concatenar, acumular o sumar, como le quieran decir. Pero miren lo que estoy haciendo, esta es la línea más importante de el programa, ¿no? Porque yo voy a ir acumulando la lectura y el serial read de los caracteres que me van a ir llegando. O sea, voy a ir completando de a uno. A medida que llegue un carácter nuevo, lo voy acumulando, lo voy acumulando, lo voy acumulando. Y bueno, tengo que tener en cuenta, ¿no? Un poco de cuidado que la dimensión que yo le puse a la variable me alcance para el peor de los casos, ¿no? Si yo no sé lo que se va a enviar del otro lado, bueno, voy a tener que tomar un resguardo de poner cierta cantidad de caracteres para estar seguro de que no se me corte por la mitad, pues si yo acá le pongo 3 y envío LED on, o sea, me va a entrar LED, después me va a entrar ON y me va a quedar cualquier cosa. Entonces, lo que hace esta línea de código justamente es concatenar lectura serie de caracteres dentro de una variable que se llama buffer string, que justamente es
del tipo string. Bien. Bueno, lo que hacía a continuación es más de lo mismo. Pregunto, por ahí lo nuevo es que, fíjense que ahora utilizamos comillas dobles, porque estamos preguntando por string. Recuerden, caracteres preguntábamos con una sola comilla, y cuando eran por números no utilizábamos comillas. Obviamente hay que tener cuidado porque el número que preguntamos es el correspondiente a la tabla ASCII y no el que se podría enviar del otro lado, ¿no? Así que bueno, eso en el video anterior se explica un poquito más. Bien, una vez que se da la comparación, se enciende, y una vez que se da la comparación, el LED se apaga. Podemos iniciar esto para verlo funcionar. Vamos ahí al monitor serie, ponemos LED on, lo enviamos y ahí se encendió el LED, o sea, una concordancia entre lo almacenado en buffer string y lo que yo esperaba recibir. Y si yo le pongo LED off, el LED se apagó. O sea, la concordancia ahora fue con el otro. Fíjense que si yo le saco este tiempo que estaba diciendo entre un carácter y otro, vamos a iniciarlo, es el mismo programa, pero le saqué esa línea de código. Yo le pongo LED on y esto no enciende, no hay caso. Pongo LED on, no enciende. Bueno, porque justamente lo que me está pasando es que entre un carácter y otro no estoy tomando una demora prudencial, por lo tanto está apareciendo cualquier cosa, ¿no? Eso es algo que hay que, bueno, tener un poco de cuidado cuando se hacen los códigos. Esperen, que hice volver a lo anterior y borré esto. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque puede hacer que no funcione, que uno haga bien el programa, pero después el código no responda de la forma que uno esperaba, ¿no? O que uno pensó, quizás pensó bien, pero bueno, aparecen estas cosas técnicas que hay que atender. Bueno, ahí le agregué el delay, ahí le mando un LED on y ahora el LED se está encendiendo. Bueno, no hay mucho más. Lo que queda siempre es igual, que se vayan modificando los programas. Yo les voy a adjuntar el código, cosa que no hice en el anterior, pero bueno, en este lo voy a adjuntar. Así lo tienen para modificarlo, ir haciendo distintos ejercicios que se les ocurran. Y bueno, ir fijando un poquito todo esto. Así que ahí, en respuesta a lo que me habían preguntado de cómo encenderlo con un string y no con un carácter simple, la respuesta está en el video. Nos vemos la próxima. Hasta luego.